Bienvenidos a la SCADU 2024. Nada más tocar la bocina, comencé con el bloque 1. Era la única competición del año y tenía que ir a por todas. Pero no sería fácil. Y esto es una muestra de ello. Pues para salir de este pretzel necesitaba el otro pie. Como el que hace Mark o Alba, por ejemplo. Después era subir esa mano, llegar al volumen y encontrar esa regletilla ahí de la derecha y subir un talón o un empeine, estar en equilibrio y hacer top. Entonces para el segundo intento decidí probar algo mucho más simple, como estas presas moradas. En este romo manteniendo bajo el centro de gravedad y aquí mantelando. Ahí estamos. Conseguimos llegar a esa presa con forma de cuchara de palo, buscando después unas regletas que hay por arriba. Y la otra de aquí para subir y... ¡Se me corta la cabeza! Ahí, para subir y agazaparme en la presa y llegar al paso más complicado, que es el cambio de manos. Aquí se produce. Ahí está, cambio de manos. Top, una mano, dos, primer top. Pero no es el último, ni mucho menos. En el tercer intento, en búsqueda de bloques con poca cola, encontré este amarillito de regletas, en el que aquí ya me chirriaban los dedos. Mi intención era rebotar la mano derecha y sacar el pie izquierdo para parar la puerta. Aquí reboto, pero no me surtió. Así que también lo probé con un dinámico de izquierda, pero no me compensaba el riesgo, así que mejor te muestro a Josep, también de la UGI, a través de las cámaras del evento, destruyendo el bloque con suma facilidad. Aquí una bandera un poco rara y vemos cómo se ayuda de la pared y de una fuerza de dedos excepcional para subir. Lo demás ya parece algo más sencillito, aunque también tendrá su cosa. Y ahí llega al top con dos manos, una bestia. Lo siguiente fue este bloque azul con sección de techo, el cual desde fuera dices, oye, es fácil, tiene cazos y muchas presas grandes, pero en este giro fue mi fallo de visualización, teniendo en cuenta que con el talón, ahí, tenía muy poca confianza. Aunque igual hubiera sido un método bastante válido. En el siguiente intento, sin embargo, dije, vale, voy a probar lo que he visto que hace. Que es al revés, juntando manos aquí, sacando una mano izquierda al volumen y subiendo un pie izquierdo para hacer empotre. Pero ya me estaba ahí rozando demasiado el canto en las poleas, así que para demostrarnos cómo se hace con el mismo método, aquí está Héctor, de la UPV, que ves que también sube esa mano izquierda, también hace el empotre con pierna izquierda, ahí está, y saltándose una presa porque, oye, ¿por qué no? Llega ahí a ese invertido y al top con bastante facilidad. Ya pensaba, Edgar, tienes que sacar algún bloque, ¿no? Y fui a por este de pinzas negras. Un bloque muy restrictivo, es decir, que solo había un método para poder sacarlo. A menos claro de que volaras en campus. ¿Te acuerdas de lo de la confianza de mis talones? Bueno. Y no me pasó solo una vez, También 2 veces. Y de hecho, 3 veces. Y ya después, cuando volví a intentarlo, al final ya es que no tenía fuerzas. Y al inicio se las daba. Así que bueno, vamos a ver cómo Nico hace este paso complicado y después, esforzándose mucho, logra sacar el top estático con la ayuda de ese empeine. Impresionante. Hey, cambiemos la estrategia. Vayamos a por bloques más sencillitos, olvidémonos de las colas y como en estos pasitos de ninja, ¡tacatá!, hagamos más tops. Porque aquí prima la cantidad, no tanto lo difíciles que sean, sino cuántos hagas en el tiempo que tenemos. Así que ya vemos que esto es tipo escalera, ¿no? Y nos posicionamos, cambiamos los pies, ahí, y top. Y no solo este, sino que también el de al lado, este naranjita, que a ver, las presas eran cazos, pero cazos caceros. Y tampoco estaba muy alto, así que era controlar esa puerta, subir el pie, y así como quien no quiere la cosa, ya tienes 2 tops. ¡Yuhu! Ahora sí, vamos a por este bloque verde que junto a la pequeña dopamina y adrenalina que genera lo anterior,
se hace un poquito más fácil. Aquí buscamos esa presa de arriba de la pirámide y continuamos subiendo. Aquí talón, empeine, ¿qué utilizamos? Empeine no, punta, ahí está. Pues nada, subimos, muy bien. Ahí está el top, una mano, muy bien, lo tenemos. Y el siguiente es este amarillito de pirámides, que oye, desde fuera dices, es de pirámides, nos gustan las pirámides, vamos a por ello, ¿no? En el siguiente paso pensaba, uy, es muy parecido al anterior azul. Tienes que empotrar aquí, si lo consigues, ahí bien, y con cuidado en el talón, pero ya te caes. Vale, con cuidado en el talón, después subes una mano izquierda, juntas manos, ahí la derecha, bien, te reposicionas un poquito hacia el centro, tienes esa mano izquierda buenísima, vas a pistol, a ver ahí la fuerza de pistol, parece que está, cambiamos a pulgar solo, mano derecha, y dale fuerza a pistol, ahí sube, lo tienes, ¡ah! Casi, vale, va, otro intento, no pasa nada. Ahora sí que lo sacas, con más estabilidad, pero ¿dónde está el equilibrio? Vale, entonces aquí ya fui desde este lado, más hacia la derecha, con ese talón, que la verdad era bastante más fácil. Y vi un truquito, fíjate, en el pie derecho. Ahora, espera que subo, que esto no es muy fácil, así que hay que aquí hacer una fuerza bestial. Con 2 dedos, mira, fíjate. ¡Ahí! Haciendo espacio. Una mano en el top. 2 en el top. ¡Oh! Impresionante. Ahora sí, Edgar. Ahora sí. Venga, va, recta final. Queda poco tiempo, pero aún podemos hacer algo como en este rojo, que es una travesía horizontal con presas enormes, en el cual, bueno, pues por mi envergadura pude saltarme la presa de arriba, aquí mejor que izquierda, ahí ves. Pude saltarme la presa de arriba e ir directamente al top. Junto manos. Perfecto. Y aquí este azulito es precioso. O sea, empiezas en dinámico, con una carrilla ahí, de fondo. Aquí tienes un techo, un semitecho, abriendo aquí las puertas de Sauron. No sé si Sauron tendrá algunas puertas o algo, yo qué sé. La cosa es que después aquí, tiras rodilla, te desprendes de la rodilla, esa drop knee. Después reposicionamos. Aquí llego de sobra con mano derecha a un top. Ahí está. Izquierda para asegurar y top. Perfecto. Y después esta negra que desde fuera se ve fatal y desde dentro mucho peor. Y es que no hay manera. Solo te queda sonreír, soplar un poquito los dedos como si fuera ese el problema y ver a Marcos Estopina cómo lo completa. Y claro, así visto dices, pues igual no era tan fácil. Es más, mucho menos, mira ese giro. Menudo, mírale. Es que no tengo palabras directamente. ¡Buah! No estaba para eso, Yo no estaba para eso. A ver aquí, ¿qué hace? Ese pie. Junta manos al top. Bestial. Esto nadie lo hizo en la competición. Y un bloque que sí que hicieron en la competición, pero no porque fuera fácil, es este verde. Un bloque cuyas presas propiciaban al raspado de antebrazos y que después tenías aquí que mantenerte y balancearte hasta las 2 presas de debajo de la pirámide verde. Ahí ves que el balanceo estaba descontrolado, así que normal que cuando soltara pues fuera mal. Y aquí pensé en bloquear ahí con un brazo, pero no sé, no tuve las fuerzas. Tras eso, aquí ya dirigía un poco mejor y mira cómo ahora palpo ahí la presa que tenía que coger. Y después descubrí que había una mini presa de pie ahí negra, que te la muestro, lo cual te ayudaba a parar, dirigir mejor. Y mira que aquí, casi la tengo. Así que esa es la estrategia. Parar en la mini presa de pie, reconducir el balanceo. Y ahora mira. Mira esto. La agarro ahí con la puntilla de los dedos, pero después a Sergio
le pasa prácticamente lo mismo, solo que controla mejor los pies. Después ahí tienes una regleta en otro triángulo más alto, otra regleta en el siguiente triángulo, y el siguiente, aunque no lo parezca, ya es el top. Luego, tampoco parecía tan largo, ¿no? Impresionante. El siguiente bloque fue algo completamente inusual, porque veía a mucha gente cayendo y me esperaba algo más difícil, la verdad. Pero tras este palmeteo, lo siguiente era subir aquí, el pie izquierdo, continuar por la siguiente presa roja, que era muy buena, y dije, oye, pues salto, ¿no? Si esto es facilito, mira, mira. Dije, voy a dinámico, ¡pah! Y en el junte manos me resbalé, dije, ostras, qué tontada, qué tontada. Entonces después fui algo más estático, aunque bueno, con un saltito, y llegué al top. Algo estaremos haciendo bien, ¿no? 5 minutos. Y con ese tiempo en mente me lancé a este amarillito de equilibrio. Un bloque donde necesitaba el flash, necesitaba no tener que volver a la cola, necesitaba sacarlo a la primera. Y parece que en este caso era fácil. Era un reto a mi medida, puesto que aquí juntaba manos, subía a pie y llegaba hasta la regleta, que era el top. Pero este rojo sí que ya no era de la misma magnitud que el anterior. Este ya se complicaba y la cola aumentaba. Había visualizado 1000 veces mientras íbamos uno tras otro y mientras se caían y probaban cosas nuevas. Así que ya solo era ejecutar. Ejecutar lo visto, lo pensado, lo analizado y confiar en ello. Como aquí, por ejemplo, que junto manos, llego por muy poquito a la mano derecha y me enfrento a este último paso, al top, a finalizar el bloque, lo más complicado de todo, donde mucha gente antes se había caído y no tenía mucho tiempo para ello. Así que me posiciono poco a poco y veo que está cerca, lo estoy tocando el top, pero aquí puedes ver la cara de la pérdida, ya que todo esto era cola. Pero aún me quedan unos minutos, aún puedo superarlo. Y aquí ya es a por todas. Todo lo que has estado luchando, todo este esfuerzo, tiene que culminar aquí. Puedes hacer este top. Estás muy cerca, estás ahí, lo ves con tus ojos. Llegas, una mano. La otra, no se graba, se intuye. ¡Top! 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 Parece mentira que estas hayan sido mis segundas KDU. 12 tops, 10 puestos por encima. Y sabes, si estás aquí, es que te gusta la escalada. Puede que tanto como a mí. Y por eso comprenderás que estas competiciones no son tan importantes como unas autonómicas o unas nacionales. Sin embargo, el hecho de saludar a conocidos, de ver cómo fallas y cómo aciertan y cómo aciertas, el hecho de ver el recorrido completo en el mapa y de motivarte a recorrerlo, es ya no solo importante, sino que valioso y a veces necesario. Qué pena que solo hayan unas competiciones en este año.